Los líderes mundiales abandonan a Netanyahu en la ONU. Profecía en movimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que acabamos de presenciar uno de los momentos proféticos más impactantes descritos en las Sagradas Escrituras, desarrollándose en tiempo real ante nuestros ojos? Lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2025 en las Naciones Unidas no fue simplemente un acto político más. Fue el cumplimiento literal de antiguas profecías bíblicas que han estado esperando este momento durante milenios. Cuando más de 77 naciones se levantaron y abandonaron el salón, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigía al mundo, no fue coincidencia. Fue el cumplimiento de la palabra de Dios manifestándose en nuestra generación. Las Escrituras nos advierten en Zacarías 12:2-3 que Jerusalén se convertiría en una copa de temblor para todas las naciones, una piedra pesada que cortaría en pedazos a quienes intentaran moverla. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en los tiempos finales descritos por los profetas del Antiguo Testamento. El rechazo masivo y coordinado hacia Israel no es nuevo, pero la intensidad y la sincronización de estos eventos señalan que el reloj profético de Dios está acelerándose hacia la medianoche. Antes de continuar con estas revelaciones impactantes, quiero pedirles algo muy importante. Únanse conmigo en oración. Dejen sus peticiones de oración en los comentarios, porque la Biblia nos dice en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos. Y juntos, como cuerpo de Cristo, necesitamos interceder por Israel y por el cumplimiento del plan divino. Si este mensaje está tocando tu corazón, por favor dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación profética que Dios nos está mostrando en estos últimos días. El reloj marcaba las 3 de la tarde en Nueva York cuando algo extraordinario sucedió en el corazón de las Naciones Unidas. No fue el sonido de aplausos lo que resonó en aquel salón, sino el eco ensordecedor de cientos de pasos alejándose al unísono. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, permanecía de pie frente al podio mientras presenciaba algo que ningún líder mundial había experimentado antes en la historia de esta organización. 77 delegaciones abandonaban sus asientos como si una fuerza invisible los hubiera convocado a levantarse y marcharse. Pero permítame llevarlos más allá de lo que las cámaras captaron ese día. Hay una dimensión que los noticieros no pueden transmitir, una realidad espiritual que solo aquellos con ojos para ver pueden comprender. Mientras los diplomáticos caminaban hacia las puertas, en el reino celestial se libraba una batalla que había sido anunciada hace más de 2500 años. El profeta Zacarías había visto este momento en una visión que lo dejó temblando. Sus palabras, escritas con tinta sobre papiro antiguo, cobraban vida frente a nuestros ojos modernos. La ciudad de Jerusalén ha sido muchas cosas a lo largo de la historia. Ha sido fortaleza y ruina, centro de adoración y campo de batalla, lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero hay algo que pocas personas comprenden sobre esta ciudad. No es su ubicación geográfica lo que la hace especial, no son sus murallas de piedra dorada que brillan bajo el sol del mediodía. Es algo mucho más profundo, algo que trasciende la comprensión humana. Dios mismo la eligió como suya, y esa elección divina la convirtió en el epicentro de una guerra cósmica que comenzó antes de que el primer hombre respirara. Imaginen por un momento estar en los zapatos de Netanyahu ese día. El peso de representar a una nación que ha sobrevivido contra toda probabilidad, una nación que fue dispersada a los 4 vientos y regresó después de 2 milenios.
Cada paso que daban los delegados alejándose era como un martillo golpeando sobre el yunque de la historia. No era solo un rechazo político lo que estaba presenciando. Era el cumplimiento visual de palabras escritas cuando Roma aún no había nacido, cuando Grecia era apenas una colección de ciudades-estado, cuando los imperios que hoy dominan el mundo ni siquiera existían en la imaginación humana. El profeta había hablado de una copa que haría temblar a las naciones. No una copa de vino dulce ni de agua refrescante, sino una copa que al acercarse a los labios provocaría un temblor incontrolable. Jerusalén se había convertido en esa copa. Cada vez que las naciones intentaban beber de ella, cada vez que trataban de resolver el enigma de esta ciudad, sus manos comenzaban a temblar. No es casualidad que más resoluciones de las Naciones Unidas se hayan dedicado a Israel que a cualquier otra nación en la tierra. No es coincidencia que líderes mundiales que nunca han pisado sus calles pasen noches en vela debatiendo su futuro. Hay una pregunta que surge cuando observamos estos eventos. Una pregunta que penetra más allá de la política y toca el corazón mismo de la existencia humana. Si Dios tiene un plan, si estas profecías son reales y se están cumpliendo ante nuestros ojos, entonces cada uno de nosotros debe tomar una decisión. No es una decisión que podamos postergar indefinidamente. El reloj profético está avanzando y cada tic nos acerca más al momento culminante de la historia humana. Los antiguos profetas hebreos tenían una forma particular de ver el tiempo. No lo veían como una línea recta que se extiende hacia el infinito, sino como una espiral que se acerca cada vez más hacia un punto central. Un momento de convergencia donde todo lo oculto será revelado, donde todas las promesas serán cumplidas, donde cada lágrima será enjugada. Ese momento se acerca. Y las señales están escritas no solo en pergaminos antiguos, sino en los titulares de nuestros periódicos, en las pantallas de nuestros teléfonos, en los discursos vacíos de un salón de las Naciones Unidas. Mientras Netanyahu continuaba su discurso ante sillas vacías, algo más profundo estaba ocurriendo. Cada palabra que pronunciaba resonaba no solo en aquel salón, sino en las cortes celestiales donde se registra cada acto, cada decisión, cada rechazo a la verdad divina. Las naciones habían hecho su elección ese día, y sin saberlo, habían firmado su lugar en el gran drama cósmico que se aproxima. No era Netanyahu quien estaba siendo rechazado, era algo mucho más grande, algo que estas naciones no podían comprender en su ceguera espiritual. La historia nos enseña que los imperios más poderosos han caído cuando creyeron que podían desafiar lo divino. Babilonia con sus jardines colgantes, Egipto con sus pirámides que tocaban el cielo, Roma con sus legiones invencibles. Todos ellos compartieron un destino común cuando pusieron sus manos sobre lo que Dios había declarado como suyo. Ahora, en nuestro tiempo, presenciamos a las naciones modernas caminando por el mismo sendero, creyendo que su tecnología, su diplomacia, sus alianzas pueden cambiar lo que fue escrito antes de que existieran. Permítanme contarles algo que pocos entienden sobre Jerusalén. Esta ciudad no tiene pozos de petróleo que enriquezcan a sus habitantes. No posee puertos naturales que la conviertan en un centro comercial indispensable. No alberga las industrias tecnológicas más avanzadas del mundo, aunque Israel sea conocida como la nación startup. Entonces surge la pregunta inevitable que ha desconcertado a historiadores y politólogos durante décadas. ¿Por qué esta ciudad, más pequeña que muchos campus universitarios, domina las conversaciones en los pasillos del poder mundial? ¿Por qué presidentes y primeros ministros pierden el sueño debatiendo sobre sus barrios antiguos y sus colinas polvorientas?
La respuesta no se encuentra en los libros de geopolítica ni en los análisis económicos. Se encuentra en una promesa hecha hace 4000 años a un hombre llamado Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y caminar hacia lo desconocido, le mostró una tierra y le hizo una promesa que reverberaría a través de los milenios. En esa tierra, específicamente en el monte Moría, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Ese mismo monte donde la fe de un hombre fue probada, se convertiría en el lugar donde Salomón construiría el templo, donde la presencia divina habitaría entre los hombres, donde siglos después el Hijo de Dios caminaría hacia su crucifixión. Quiero detenerme aquí un momento porque necesitan entender la magnitud de lo que estoy compartiendo. Cuando hablamos de profecía bíblica, no estamos hablando de predicciones vagas o interpretaciones místicas. Estamos hablando de declaraciones específicas, detalladas, que se han cumplido con una precisión que desafía toda probabilidad estadística. El profeta Zacarías no solo dijo que Jerusalén sería importante, dijo que sería una piedra pesada para todos los pueblos, que todos los que intentaran moverla serían despedazados. Miren a su alrededor. Observen cómo cada nación que ha intentado dividir Jerusalén, cada imperio que ha tratado de borrarla del mapa, ha terminado en las cenizas de la historia. El 26 de septiembre de 2025 no fue una fecha elegida al azar. En el calendario hebreo estábamos acercándonos a las fiestas solemnes, esos momentos señalados por Dios, donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado. Netanyahu no estaba simplemente dando un discurso político, estaba proclamando, quizás sin saberlo completamente, un mensaje profético a las naciones. Y cada palabra que salía de su boca mientras los delegados abandonaban el salón era como el sonido del shofar, anunciando el juicio venidero. Hermanos y hermanas, quiero pausar aquí para conectar con ustedes de una manera más personal. Sé que muchos están viendo esto desde sus hogares, quizás en la soledad de su habitación, tal vez compartiendo este momento con su familia. Quiero que sepan que no están aquí por casualidad. Dios los ha traído a este mensaje porque tiene algo específico que revelarles. Si estas palabras están resonando en su espíritu, si sienten que algo se está moviendo en su interior, los invito a que se suscriban a este canal. Pero no lo hagan solo por suscribirse, háganlo porque juntos somos una comunidad de vigilantes, de personas que han decidido mantener sus lámparas encendidas mientras el mundo duerme. Compartan en los comentarios qué es lo que Dios les está hablando en este momento. Sus testimonios fortalecen la fe de otros que también están despertando a estas verdades. Volvamos a ese salón en Nueva York. Mientras las sillas quedaban vacías, algo invisible pero palpable llenaba el espacio. Era el peso de la historia convergiendo en un punto. Cada delegado que se levantaba y caminaba hacia la salida estaba, sin saberlo, cumpliendo su papel en un guión escrito mucho antes de que nacieran. No era odio lo que los movía, aunque algunos lo sintieran. No era solo política, aunque así lo justificaran. Era el cumplimiento inexorable de palabras pronunciadas cuando el mundo era joven, cuando los profetas caminaban por las colinas de Judea y veían visiones que los hacían caer rostro en tierra. Déjenme compartirles algo que aprendí estudiando las Escrituras durante años. Dios nunca hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Cada movimiento significativo en la historia redentora ha sido anunciado con anticipación. El diluvio fue precedido por la predicación de Noé. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue revelada a Abraham. El exilio babilónico fue profetizado por Jeremías.
Y ahora en nuestros días estamos viendo el cumplimiento de profecías que nos hablan del final de los tiempos. No es momento de estar dormidos. No es tiempo de vivir como si nada estuviera pasando. Hay momentos en la historia donde el cielo parece tocar la tierra de manera tangible. Momentos donde lo eterno irrumpe en lo temporal con tal fuerza que hasta los más escépticos se ven obligados a reconocer que algo sobrenatural está ocurriendo. Lo que presenciamos en las Naciones Unidas fue uno de esos momentos, pero para comprenderlo en su totalidad, necesitamos retroceder y ver el panorama completo de lo que Dios ha estado haciendo con Israel a través de los siglos. Piensen en esto por un momento. ¿Qué otra nación en la historia de la humanidad fue dispersada por 2000 años y luego regresó a su tierra original, resucitó su idioma antiguo y restableció su identidad nacional? Los egipcios antiguos desaparecieron, los babilonios son solo un recuerdo en los museos, los grandes imperios de la antigüedad yacen bajo el polvo del tiempo. Pero Israel permanece. No porque sean mejores que otras naciones, no porque tengan alguna superioridad inherente, sino porque Dios hizo un pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, un pacto que ningún poder humano o demoníaco puede romper. Cuando estudiamos el patrón de persecución que Israel ha enfrentado, descubrimos algo escalofriante. No es aleatorio. Hay una precisión quirúrgica en la manera en que el enemigo de las almas ha orquestado cada ataque contra el pueblo judío. Desde los días de Faraón, quien ordenó matar a todos los varones hebreos, pasando por Amán, quien conspiró para exterminar a todos los judíos en el imperio persa, hasta los hornos de la Europa del siglo XX, hay un hilo conductor. Satanás sabe que si puede destruir a Israel, puede hacer que las promesas de Dios fallen, y si las promesas de Dios fallan, entonces Dios no es Dios. Pero aquí está la gloria de nuestro Señor. Él usa los mismos ataques del enemigo para cumplir sus propósitos eternos. Miren lo que sucedió después del Holocausto. La humanidad quedó tan horrorizada que por un breve momento las naciones del mundo votaron para darle a Israel su tierra ancestral. Fue como si Dios hubiera usado la mayor tragedia del pueblo judío para abrir la puerta a su mayor milagro. En 1948, contra toda probabilidad, contra ejércitos que los superaban en número y armamento, Israel renació como nación. Los profetas antiguos habían hablado de este día. Ezequiel había visto un valle de huesos secos que volvían a la vida. Isaías había profetizado sobre una nación que nacería en un día. Y sucedió exactamente como fue escrito. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Dios no solo prometió traer a su pueblo de vuelta a la tierra, también profetizó que cuando esto sucediera, las naciones del mundo se volverían contra ellos de una manera sin precedentes. Es exactamente lo que estamos presenciando. No es casualidad que en una época donde hablamos de tolerancia y diversidad, el antisemitismo esté resurgiendo con una virulencia que no se había visto desde los días oscuros de Europa. No es coincidencia que Israel, siendo menos del 1% de la tierra en el Medio Oriente, sea el foco de más del 50% de las resoluciones condenatorias en las Naciones Unidas. Permítanme llevarlos a un lugar más profundo en esta revelación. El profeta Daniel, mientras estaba en cautiverio en Babilonia, recibió una visión que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. Vio una sucesión de imperios mundiales representados por diferentes metales y bestias. Pero lo más impactante de su visión fue la revelación sobre los últimos días. Habló de un príncipe que vendría, un líder mundial que haría un pacto con Israel por 7 años.
Este no sería cualquier tratado de paz. Sería el tratado que aparentemente resolvería el conflicto más intratable de la historia humana, el conflicto sobre Jerusalén y el monte del templo. Ahora, conecten los puntos conmigo. Si Israel está siendo cada vez más aislado, si las naciones del mundo están volteándose contra ellos de manera unificada, ¿qué los llevaría a aceptar la protección de un líder mundial? ¿Qué tipo de amenaza tendría que enfrentar Israel para poner su confianza en un hombre en lugar de en su Dios? La respuesta está desarrollándose ante nuestros ojos. El escenario se está preparando para que surja alguien que prometa lo que nadie más ha podido ofrecer, paz y seguridad para Israel. Pero las Escrituras nos advierten que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El mismo líder que prometerá proteger a Israel será el que cometerá la abominación desoladora. A mitad del periodo de 7 años, romperá su pacto, entrará en el templo reconstruido y se proclamará a sí mismo como Dios. Este acto de blasfemia suprema desencadenará lo que Jesús llamó la gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca ha habido desde el principio del mundo. Sé que estas palabras pueden sonar aterradoras, y en cierto sentido lo son, pero quiero recordarles algo crucial. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Estas profecías no son para asustarnos, sino para prepararnos. Son como las señales en la carretera que nos advierten de las curvas peligrosas adelante. Si prestamos atención y ajustamos nuestra velocidad, navegaremos con seguridad. Si las ignoramos, el resultado será catastrófico. El mundo está entrando en su hora más oscura, pero para los hijos de Dios será nuestra hora más gloriosa. Mientras las naciones tiemblan ante la copa que es Jerusalén, mientras los líderes mundiales abandonan los salones donde se proclama la verdad, nosotros permanecemos firmes. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque servimos al Dios que sostiene el universo en la palma de su mano, el mismo Dios que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. En los pasillos del poder mundial, detrás de puertas cerradas y en reuniones que nunca aparecen en las agendas oficiales, se están tejiendo acuerdos que cambiarán el destino de la humanidad. No hablo de teorías conspirativas ni de especulaciones sin fundamento. Hablo de lo que las Escrituras han revelado con claridad cristalina sobre los días que precederán al retorno del Mesías. El profeta Daniel vio estos momentos con tal precisión que sus palabras parecen extraídas de los periódicos del mañana. Imaginen la escena. Israel, rodeado por enemigos que han jurado su destrucción, cansado de décadas de conflicto, anhelando la paz que se les ha escapado desde su renacimiento como nación. De repente surge un líder, carismático más allá de toda medida, con soluciones que nadie había contemplado antes. No viene con tanques ni con amenazas, sino con palabras de paz, con propuestas que parecen resolver lo irresoluble. Este hombre tendrá la habilidad de unir lo que está dividido, de hacer que enemigos ancestrales se sienten a la misma mesa. Y Israel, el Israel que ha confiado en su fuerza militar, en su inteligencia superior, en sus alianzas estratégicas, finalmente bajará la guardia. Pero permítanme revelarles algo que el Espíritu Santo ha estado mostrando a los vigilantes alrededor del mundo. Este pacto no surgirá de la nada. Será precedido por una crisis de proporciones apocalípticas, algo tan devastador, tan amenazante para la existencia misma de Israel, que no tendrán otra opción que aceptar la protección de este falso Mesías. Podría ser una guerra que involucre armas que aún no hemos visto. Podría ser una coalición de naciones que finalmente se unan contra Jerusalén.
podría ser una combinación de desastres naturales y conflictos humanos que lleven al mundo al borde del abismo. Isaías lo llamó un pacto con la muerte, un acuerdo con el infierno. Palabras fuertes que nos hacen estremecer, pero que revelan la naturaleza verdadera de lo que está por venir. Israel, en su desesperación por paz, en su agotamiento después de ser la nación más atacada y criticada de la tierra, firmará su sentencia sin saberlo. Creerán que han encontrado finalmente la solución, el líder que puede garantizarles lo que ningún otro ha podido. Pero estarán abrazando a la serpiente misma, dándole la bienvenida al lobo vestido de oveja. Aquí quiero detenerme y hablarles directamente al corazón. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo estos eventos con atención. Han visto las señales. Han sentido en su espíritu que algo grande se acerca. Quiero decirles que no están equivocados. Dios está levantando un ejército de intercesores, de personas que entienden los tiempos y saben qué debe hacer el pueblo de Dios. Si el Señor ha puesto en tu corazón una carga por Israel, por los eventos proféticos, por la preparación de la iglesia para lo que viene, es momento de que te unas a esta familia. Suscríbete no solo al canal, sino al movimiento de Dios en estos últimos días. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que el Señor nos está dando. Y por favor, compartan sus experiencias en los comentarios. Cuéntenos cómo Dios les ha estado hablando sobre estos temas. Sus testimonios son semillas que germinarán en los corazones de otros que también están despertando. Queremos conocer sus historias, sus sueños proféticos, las confirmaciones que han recibido. Este es un espacio seguro donde los vigilantes se encuentran y se fortalecen mutuamente. Volviendo al pacto profético, necesitan entender que este acuerdo incluirá algo que ha sido el sueño de Israel desde hace 2000 años. La reconstrucción del templo. Por primera vez desde que los romanos lo destruyeron en el año 70, Israel tendrá permiso para reconstruir la casa de Dios en su lugar original. Los sacrificios volverán, el sacerdocio será restaurado, y por un breve momento parecerá que las profecías mesiánicas se están cumpliendo. Pero será la imitación más cruel, la falsificación más elaborada que el mundo haya visto. A los 3 años y medio exactos de firmado el pacto, cuando Israel esté confiado en su seguridad, cuando el templo esté funcionando y las naciones parezcan estar en paz, el engañador mostrará su verdadero rostro. Entrará en el lugar santísimo, ese espacio sagrado donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y cometerá el acto más blasfemo de la historia. Se sentará en el trono de Dios y exigirá adoración. Pondrá una imagen de sí mismo, lo que el libro de Apocalipsis llama la imagen de la bestia, y ordenará que todos se inclinen ante ella. Este momento, mis amados hermanos, marcará el inicio de los 3 años y medio más terribles que la humanidad haya conocido. Jesús dijo que si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Imaginen el horror de los judíos cuando se den cuenta de que han sido engañados, que el hombre en quien confiaron es en realidad su peor enemigo. Muchos huirán a las montañas, como Jesús les advirtió que hicieran. Otros se esconderán en lugares que Dios ha preparado para protegerlos. Será un tiempo de persecución sin precedentes, pero también será el momento cuando el remanente de Israel finalmente reconozca a su verdadero Mesías. Zacarías profetizó sobre ese momento cuando escribió que mirarán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo único. En medio de su mayor tribulación, cuando todo parezca perdido, cuando el anticristo y sus ejércitos rodeen Jerusalén para el golpe final, entonces el cielo se abrirá. El mismo Jesús que ascendió desde el monte de los Olivos descenderá en el mismo lugar.
Sus pies tocarán el monte y éste se partirá en dos, creando un valle por donde su pueblo podrá escapar. Pero más que escape, será el momento de la victoria final. Las piedras de Jerusalén han sido testigos silenciosos de más historia que cualquier otra ciudad sobre la faz de la tierra. Han visto a David danzar ante el arca del pacto. Han escuchado las oraciones de Salomón al dedicar el templo. Han sentido las lágrimas de los exiliados cuando fueron llevados a Babilonia. Y temblaron cuando el velo del templo se rasgó en dos, el día que el Hijo de Dios exhaló su último aliento. Pero lo que están por presenciar superará todo lo anterior. La batalla final por el alma de Jerusalén no será solo militar o política, será cósmica, involucrando tanto a los ejércitos del cielo como a las huestes del infierno. Para entender la magnitud de lo que se avecina, necesitamos comprender por qué Jerusalén es tan importante en el plan divino. No es solo una ciudad más entre miles. Es el lugar que Dios eligió para poner su nombre, el punto de conexión entre el cielo y la tierra, el escenario donde se desarrollará el acto final del gran drama de la redención. Cada imperio que ha intentado conquistarla permanentemente ha caído. Cada nación que ha intentado borrarla del mapa ha sido borrada ella misma de la historia. Hay una protección sobrenatural sobre esta ciudad, incluso en medio de sus juicios y tribulaciones. Pero en los últimos días, esa protección parecerá desvanecerse. Cuando Israel haga su pacto con el anticristo, estarán en esencia rechazando la protección divina a cambio de la seguridad humana. Será como cuando el rey Saúl consultó a la adivina de Endor en lugar de buscar a Dios, o cuando el rey Acab hizo alianza con los reyes paganos en lugar de confiar en el Señor. La historia de Israel está llena de momentos donde eligieron el brazo de carne sobre el brazo del Todopoderoso, y cada vez pagaron un precio terrible. Pero este será el error más costoso de todos. El anticristo no será un líder ordinario. Tendrá poder sobrenatural, sabiduría que parecerá sobrehumana y la capacidad de realizar señales y prodigios que engañarán incluso a los escogidos si fuera posible. Vendrá en un momento cuando el mundo esté clamando por un Salvador, cuando los problemas globales parezcan insuperables, cuando la humanidad esté al borde del colapso, y aparecerá con todas las respuestas. Economía global en crisis. Él tendrá la solución. Conflictos religiosos desgarrando naciones. Él traerá unidad. Cambio climático amenazando la civilización. Él presentará tecnologías revolucionarias. Será el hombre del momento, el líder que el mundo ha estado esperando. Pero todo será una ilusión, un espejismo diabólico diseñado para llevar a la humanidad a la perdición. Su verdadero objetivo no será la paz mundial, sino la adoración universal. No buscará servir a la humanidad, sino esclavizarla. Y Jerusalén será el centro de su obsesión, porque sabe que es ahí donde Cristo regresará, es ahí donde su destino final será sellado. Por eso, la abominación desoladora ocurrirá específicamente en el templo de Jerusalén. Será su intento final de usurpar el trono de Dios, de reclamar para sí mismo la adoración que solo pertenece al Creador. Los 3 años y medio que seguirán a la abominación desoladora serán diferentes a cualquier período en la historia humana. Juan el Revelador vio visiones tan terribles que luchó por encontrar palabras para describirlas. Habló de juicios que caerían sobre la tierra como nunca antes, de ejércitos de 200 millones marchando hacia el Medio Oriente, de los reyes del Oriente cruzando el río Éufrates seco, de toda la humanidad reuniéndose en el valle de Megido para la batalla del Armagedón. Pero en medio de toda esta oscuridad, Dios no dejará a su pueblo sin testimonio. Los 2 testigos aparecerán en Jerusalén con poder similar al de Moisés y Elías.
Por 3 años y medio profetizarán, llamando al arrepentimiento, realizando milagros que recordarán a los días del Éxodo y del Monte Carmelo. Tendrán autoridad para cerrar el cielo para que no llueva, para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con plagas. El anticristo no podrá tocarlos hasta que su testimonio haya terminado. Serán una espina constante en su costado, un recordatorio de que Dios todavía tiene control, de que el verdadero Rey está por venir. Paralelamente, 144.000 judíos serán sellados y comisionados como evangelistas. Imaginen el poder de estos testigos, judíos que finalmente han reconocido a Jesús como el Mesías, predicando con el fervor de Pablo, con el conocimiento de las Escrituras que solo el pueblo del libro posee. Su predicación producirá una cosecha de almas tan grande que Juan la describe como una multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. En medio de la mayor oscuridad, brillará la luz más resplandeciente del Evangelio. Jerusalén se convertirá en el epicentro de una batalla espiritual que sacudirá los fundamentos mismos de la realidad. Por un lado, el anticristo con todo el poder del dragón detrás de él, exigiendo adoración, persiguiendo a los santos, tratando de exterminar todo rastro del Dios verdadero. Por el otro, el remanente fiel, tanto judíos como gentiles, manteniéndose firmes aunque les cueste la vida, negándose a doblar la rodilla ante la imagen de la bestia, prefiriendo morir antes que negar a su Señor. Hay un misterio que Pablo reveló en su carta a los romanos que ha intrigado a los teólogos durante 2000 años. Habló de un endurecimiento parcial que había venido sobre Israel hasta que entrara la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel sería salvo. Este misterio está llegando a su cumplimiento en nuestros días, y lo que estamos presenciando es solo el principio de un despertar espiritual que sacudirá los cimientos del mundo religioso. Durante 2 milenios, la mayoría del pueblo judío ha permanecido con un velo sobre sus ojos respecto a la identidad del Mesías. Han esperado fielmente su venida, han guardado las fiestas que apuntan hacia él, han preservado las escrituras que lo describen, pero no han podido ver que Jesús de Nazaret es aquel a quien esperan. Este velo no es simplemente ignorancia o terquedad. Es un misterio divino, parte del plan soberano de Dios para llevar salvación a todas las naciones. Pero ese velo está comenzando a levantarse, y cuando caiga completamente, el mundo presenciará el avivamiento más poderoso de la historia. Ya estamos viendo las primeras señales. Más judíos han venido a la fe en Jesús en las últimas décadas que en los siglos anteriores combinados. En Israel mismo hay congregaciones mesiánicas creciendo y multiplicándose de manera que hubiera sido inimaginable hace una generación. Rabinos están teniendo sueños y visiones de Jesús. Estudiosos del Talmud están descubriendo que las descripciones del Mesías sufriente en sus propias tradiciones apuntan claramente a Jesús. Es como si Dios estuviera preparando a su pueblo antiguo para el momento cuando necesitarán reconocer a su Mesías verdadero en medio de la gran decepción del falso. Pero el despertar completo vendrá en el momento más oscuro de la historia de Israel. Cuando el anticristo rompa su pacto y se revele como el enemigo que siempre fue, cuando establezca la abominación desoladora en el templo, cuando lance la persecución más feroz contra el pueblo judío desde el Holocausto, entonces muchos en Israel comenzarán a entender. Recordarán las palabras de Jesús advirtiendo sobre este momento exacto. Comprenderán que Daniel, su propio profeta, había predicho estos eventos con precisión asombrosa.
y en su desesperación clamarán al Dios de sus padres, y Dios les responderá revelándoles la identidad del Mesías que rechazaron. Zacarías describió este momento con palabras que parten el corazón. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. El lamento será tan profundo, tan genuino, tan desgarrador, que cada familia llorará por separado, cada persona en su propia agonía de arrepentimiento al darse cuenta de lo que han perdido, de a quién rechazaron, de cuánto tiempo desperdiciaron. Pero ese lamento se convertirá en gozo cuando vean a su Mesías viniendo en las nubes con poder y gran gloria. El mismo Jesús, que caminó por las calles de Jerusalén, que lloró sobre la ciudad diciendo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste», regresará como el león de la tribu de Judá. Sus pies tocarán el monte de los olivos exactamente donde ascendió, y en ese momento Israel sabrá sin lugar a dudas que Jesús es el Señor, que siempre lo fue, que las Escrituras hablaban de él desde el principio. Este despertar del remanente no será solo una conversión religiosa más, será el evento que desencadenará la restauración final de todas las cosas. Cuando Israel como nación reconozca a su Mesías, se cumplirán promesas que han estado esperando desde los días de los profetas. El desierto florecerá como la rosa, los montes destilarán mosto, la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. El reino milenial de Cristo comenzará, con Jerusalén como su capital, con Israel como la nación principal entre las naciones, no por orgullo o superioridad, sino porque finalmente estarán cumpliendo su llamado original de ser luz a las naciones. Pero antes de esa gloria viene la prueba. El remanente tendrá que pasar por el fuego de la persecución. Muchos serán martirizados por su fe, negándose a adorar a la bestia o recibir su marca. Otros huirán a lugares preparados por Dios, donde serán sobrenaturalmente protegidos y sustentados, como Israel fue sustentado en el desierto durante 40 años. Será un tiempo de prueba como ningún otro, pero también será un tiempo de milagros como no se han visto desde los días del Éxodo. Los 144,000 sellados de las tribus de Israel serán invencibles durante su ministerio. Ningún daño podrá venir sobre ellos hasta que hayan completado su misión. Predicarán el Evangelio eterno con poder y autoridad que hará temblar los cimientos del reino del Anticristo. Su mensaje será simple, pero poderoso. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No adoren a la bestia ni reciban su marca. Jesús el Mesías viene pronto. Este remanente santo será la espina en el costado del Anticristo, la prueba viviente de que su poder no es absoluto, de que hay un Dios en el cielo que todavía reina. Y aunque el mundo entero parezca estar bajo el control del maligno, este pequeño grupo de fieles mantendrá encendida la llama de la esperanza, proclamando que la noche es más oscura justo antes del amanecer, que el Rey de Reyes está a las puertas. Jesús dijo que antes de su venida habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. No hablaba en metáforas poéticas, sino de eventos reales que marcarían el final de esta era. Ya estamos viendo el comienzo de estas señales, pero lo que viene superará toda imaginación humana. El cosmos mismo participará en el drama final de la redención, como si toda la creación estuviera gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Las lunas de sangre han aparecido en las fiestas judías con una frecuencia que desafía la probabilidad estadística.
Los eclipses solares han trazado caminos sobre naciones específicas en momentos proféticos precisos. Meteoritos han iluminado los cielos nocturnos como nunca antes en la historia registrada. Los astrónomos están desconcertados por anomalías en el comportamiento de cuerpos celestes que han sido predecibles durante milenios. Es como si el reloj celestial que Dios puso en marcha en el cuarto día de la creación estuviera acelerándose hacia su momento culminante. Pero las señales no están solo en los cielos. La tierra misma está convulsionando como una mujer en dolores de parto. Los terremotos no solo han aumentado en frecuencia, sino en lugares donde nunca antes se habían registrado. Volcanes que han estado dormidos durante siglos están despertando simultáneamente alrededor del anillo de fuego. El campo magnético de la Tierra está fluctuando de maneras que tienen a los científicos profundamente preocupados. Los polos se están moviendo a una velocidad sin precedentes. Es como si el planeta mismo supiera que se acerca el momento de su liberación de la maldición bajo la cual ha gemido desde la caída. Los mares están comportándose de manera errática. Olas gigantes aparecen de la nada en océanos calmados. Corrientes oceánicas que han sido estables durante milenios están cambiando sus patrones. El nivel del mar está fluctuando de maneras que contradicen todos los modelos científicos. Criaturas marinas están apareciendo en lugares donde nunca se habían visto, mientras otras están desapareciendo misteriosamente. Los pescadores reportan fenómenos en el agua que no pueden explicar. Luces desde las profundidades, sonidos que no corresponden a ninguna criatura conocida. El clima global se ha vuelto impredecible más allá de toda proyección meteorológica. Nevadas en el desierto, olas de calor en el Ártico, tornados en lugares donde la geografía los hace imposibles, granizo del tamaño que mata, sequías donde había abundancia de agua, inundaciones donde había sequía. No es cambio climático como lo entienden los científicos. Es la creación misma respondiendo a la proximidad de su creador, preparándose para el momento cuando los cielos serán enrollados como un pergamino y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero quizás las señales más impactantes están en el comportamiento humano. Pablo escribió que en los últimos días los hombres serían amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Miren a su alrededor. La maldad no solo ha aumentado, se ha normalizado, se celebra, se promueve como virtud. Lo que hace una generación hubiera sido impensable ahora es entretenimiento familiar. La capacidad del ser humano para escandalizarse ha desaparecido casi por completo. La tecnología ha avanzado hasta el punto donde las profecías que parecían imposibles ahora son factibles. Juan vio que nadie podría comprar ni vender sin la marca de la bestia. Durante siglos esto pareció logísticamente imposible. ¿Cómo controlar cada transacción en el mundo? Ahora, con la tecnología digital, las criptomonedas, los chips implantables, no solo es posible, sino que se está promoviendo como la evolución natural del comercio. La infraestructura para el control total ya está en su lugar, solo espera que alguien tome las riendas. El conocimiento ha aumentado exponencialmente, tal como Daniel profetizó. En los últimos 50 años hemos acumulado más conocimiento que en toda la historia humana previa combinada. La inteligencia artificial está alcanzando niveles que sus propios creadores no comprenden completamente. La manipulación genética ha llegado al punto donde estamos jugando con los bloques fundamentales de la vida misma. Como en los días de Noé, cuando la humanidad había corrompido su camino sobre la tierra, estamos nuevamente tratando de ser dioses, de rediseñar la creación según nuestra imagen.
Las plagas y pestilencias han regresado con venganza. Enfermedades que creíamos erradicadas están resurgiendo resistentes a todos los tratamientos conocidos. Nuevos virus aparecen con una regularidad alarmante. El sistema inmunológico humano parece estar debilitándose globalmente. Los científicos hablan en susurros sobre la posibilidad de una pandemia que podría eliminar un tercio de la humanidad, exactamente como Juan vio en sus visiones del Apocalipsis. Llegamos al momento más glorioso de toda la historia humana, el evento hacia el cual toda la creación ha estado moviéndose desde el momento en que el pecado entró en el mundo. El retorno de Jesucristo no será en secreto ni en debilidad. Cada ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, clamando a las rocas que caigan sobre ellos y los escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El cielo se abrirá como nunca antes se ha abierto. No será una pequeña apertura por donde desciendan algunos ángeles. Será un desgarro en el velo entre las dimensiones, y a través de esa apertura, los ejércitos del cielo serán visibles para toda la humanidad. Millones de ángeles, los santos resucitados, y en el centro, montado en un caballo blanco, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su ropa estará teñida en sangre, no la suya esta vez, sino la de sus enemigos. Sus ojos serán como llama de fuego, y de su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones. Los ejércitos del Anticristo, reunidos en el valle de Megido, para lo que creen será su victoria final sobre el remanente de Israel, se volverán para enfrentar esta amenaza celestial. En su arrogancia y engaño, realmente creerán que pueden hacer guerra contra el Creador del universo, pero no habrá batalla. Con el aliento de su boca, Cristo destruirá al Anticristo. Con el resplandor de su venida, aniquilará a todos los que se han levantado contra él. Las aves del cielo serán convocadas para el gran banquete de Dios, para comer la carne de los poderosos que desafiaron al Todopoderoso. Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años. La antigua serpiente que engañó a Eva en el jardín, que ha sido el acusador de los hermanos, que ha causado tanto dolor y sufrimiento a través de los siglos, finalmente será encadenado. No podrá engañar más a las naciones hasta que los 1000 años sean cumplidos. La tierra experimentará por primera vez desde la caída lo que es estar libre de su influencia maligna. Imaginen un mundo sin tentación satánica, sin sus mentiras susurradas, sin sus acusaciones constantes. Entonces comenzará el reino milenial de Cristo. Jerusalén será transformada en la ciudad más gloriosa que el mundo haya visto. El templo milenial, descrito en detalle por Ezequiel, será construido, y la gloria del Señor lo llenará de una manera que eclipsará incluso la gloria que llenó el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. De Jerusalén saldrá la ley del Señor, y todas las naciones vendrán a adorar, a aprender, a rendir homenaje al Rey. Israel finalmente cumplirá su destino como luz a las naciones. Ya no serán despreciados ni perseguidos, sino honrados como el pueblo a través del cual vino la salvación al mundo. Los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La profecía de Isaías se cumplirá literalmente, cuando las naciones conviertan sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La naturaleza misma será transformada. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito.
El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni destrucción en todo el santo monte de Dios. La maldición sobre la tierra será levantada parcialmente, y la creación producirá con una abundancia que no se ha visto desde el Edén. Los desiertos florecerán, los lugares áridos se convertirán en manantiales de agua, y la tierra dará su fruto en abundancia sobrenatural. Los santos resucitados reinarán con Cristo durante estos 1000 años. Aquellos que fueron fieles, que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, que mantuvieron su testimonio aunque les costara la vida, serán recompensados con posiciones de autoridad en el reino. Juzgarán a las naciones, enseñarán los caminos de Dios y demostrarán lo que siempre debió ser el gobierno humano bajo la autoridad divina. No habrá corrupción, no habrá injusticia, no habrá opresión. Cada decisión será tomada en perfecta sabiduría y amor. Pero incluso después de 1000 años de reino perfecto, cuando Satanás sea liberado por un breve tiempo, encontrará corazones todavía dispuestos a rebelarse. Esto demuestra la profundidad de la depravación humana, que incluso después de experimentar el gobierno perfecto de Cristo, algunos elegirán la rebelión, pero esa rebelión final será breve. Fuego del cielo consumirá a los rebeldes, Satanás será arrojado al lago de fuego para siempre, y entonces vendrá el juicio final. El gran trono blanco aparecerá, y los muertos, grandes y pequeños, estarán delante de Dios. Los libros serán abiertos, y cada persona será juzgada según sus obras. Todo lo oculto será revelado, toda palabra ociosa será tomada en cuenta, todo acto de bondad o maldad será pesado en la balanza perfecta de la justicia divina. Aquellos cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero aquellos que pusieron su fe en Cristo, cuyos nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo, entrarán en la eternidad gloriosa. Entonces Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, preparada como una esposa adornada para su marido. Dios morará con los hombres, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo será hecho nuevo. El río de agua de vida fluirá desde el trono. El árbol de la vida dará su fruto cada mes, y las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. Queridos hermanos, este es nuestro destino si permanecemos fieles. Este es el futuro que nos espera si no desmayamos. Las señales están todas alrededor nuestro. El escenario está preparado. Los actores están en sus posiciones. El telón está a punto de levantarse para el acto final. No es tiempo de dormir, no es momento de ser tibios, no es hora de jugar con el mundo. Es tiempo de preparar nuestras lámparas, de mantener aceite en nuestras vasijas, de velar y orar porque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca, a las puertas. Netanyahu habló ante sillas vacías en las Naciones Unidas, pero no estaba solo. El Dios de Israel estaba con él, como ha estado con su pueblo a través de cada prueba y tribulación. Y pronto, muy pronto, ese mismo Dios intervendrá en la historia humana de una manera que dejará a las naciones sin aliento. El león de la tribu de Judá está a punto de rugir, y cuando lo haga toda la creación temblará. Pero para nosotros que lo amamos, que esperamos su venida, ese rugido no será de juicio, sino de victoria.
Será el sonido de nuestra redención final, el anuncio de que nuestro Rey ha llegado, de que el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Manténganse firmes, amados. Mantengan sus ojos en Jerusalén. Oren por la paz de esa ciudad santa, y prepárense, porque el Rey viene. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tiempo de decisión ha llegado. ¿De qué lado estarán cuando las naciones se reúnan contra Jerusalén? ¿Qué harán cuando el mundo les exija que elijan entre Cristo y la comodidad, entre la verdad y la conveniencia, entre la eternidad y el momento? La elección que hagan determinará no solo su destino eterno, sino su papel en el reino venidero, porque los que sufren con Él también reinarán con Él. Los que lo confiesan ante los hombres, Él los confesará ante el Padre. Los que pierdan su vida por causa de Él, la hallarán para vida eterna. Maranata. Ven, Señor Jesús. La esposa y el espíritu dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos y hermanas, si has llegado hasta este momento final de nuestro mensaje, es porque Dios tenía algo específico que depositar en tu corazón el día de hoy. No fue casualidad que encontraras este video entre millones de otros contenidos. El Espíritu Santo te trajo aquí porque hay una palabra profética, una revelación, un llamado que necesitabas escuchar en este momento preciso de tu vida. Queremos conocer cómo esta palabra ha impactado tu espíritu. Por favor, tómate un momento para escribir en los comentarios. Yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nosotros y con esta comunidad de fe cómo el Señor te habló a través de este mensaje. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su fe. Quizás recibiste una confirmación sobre algo que estabas orando. Tal vez una revelación sobre los tiempos que vivimos, o simplemente sentiste esa paz que sobrepasa todo entendimiento al comprender mejor el plan de Dios para estos últimos días. Si esta palabra edificó tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación que Dios nos está entregando para su pueblo en estos tiempos finales. Tu like no es solo un apoyo a nuestro ministerio, es una forma de decirle a YouTube que este contenido transformador debe alcanzar más vidas, más familias, más naciones que necesitan despertar a la realidad profética que estamos viviendo. En tu pantalla aparecerá en breve nuestro próximo video, especialmente seleccionado para continuar edificando tu fe y preparándote para lo que viene. No lo dejes pasar, porque cada mensaje es un eslabón en la cadena de revelación que Dios está entregando a su iglesia. Que el Señor Jesucristo bendiga poderosamente tu vida, tu familia, tu ministerio y todo lo que emprendas para su gloria. Que su protección sobrenatural te cubra en estos tiempos desafiantes y que su sabiduría divina ilumine cada decisión que tomes. Hasta nuestro próximo encuentro, mantente firme, mantente velando, porque nuestro Rey viene pronto. Maranata.